específicamente las de test in vitro. Bueno, vamos a empezar con las pruebas de IgE específica, comenzando por RAST. Las pruebas de determinación de IgE específica ya tienen su tiempo de haberse desarrollado. Las primeras pruebas fueron desarrolladas por White en 1967. Se menciona que existen diferentes técnicas. Pueden ser por radioanálisis, por ensayo de inmunoenzimático, con sus siglas ELISA. También están los métodos de quimioluminiscencia, los cuales solo se emplean en laboratorios de investigación. También está la técnica del test de radioalergoabsorción, o por sus siglas en inglés RAST. En esta técnica se menciona que es una de las mejores, aparte de que el alérgeno que se va a estudiar va a estar ligado a un soporte sólido. Bueno, comenzando con la prueba de RAST, se menciona que es una prueba de laboratorio in vitro que se va a estudiar la sangre del paciente, y lo que va a hacer es que va a verificar la cantidad de anticuerpos IgE que van a estar presentes durante una reacción alérgica. Se menciona que este es un método radiactivo, por lo mismo se llama radioalergoabsorbencia, y pues bueno, lo interesante de esta prueba es que se va a permitir el estudio de diferentes alérgenos. Se menciona que puede evaluar desde 20 hasta 60 alérgenos. Ahora, con respecto a las indicaciones, pues se van a indicar en aquellos pacientes que presentan un dermografismo severo, también en aquellos que tienen problemas de la piel como ictiosis, un eczema generalizado, también en aquellos donde la historia clínica sugiere que tienen un alto riesgo de anafilaxia, y pues también en pacientes que no pueden suspender su medicación. Como vimos ayer, habían algunos medicamentos que debían de suspenderse días previos a las pruebas cutáneas, pero en este caso de RAST no es necesario. Entonces, también están indicados en aquellos pacientes que tienen inconvenientes para realizar las pruebas cutáneas, o que tuvieron resultados equívocos, o que de plano de su historia clínica existe algún tipo de contraindicación. Dentro de las ventajas que están en esta prueba es que pues no está influenciada por fármacos, entonces nuestro paciente puede seguir tomando su medicación sin ningún problema. Otra cosa es que tampoco está influenciada por las enfermedades cutáneas, y pues que además de que valora un gran número de alérgenos y que es más específica. Ahora, dentro de las desventajas de hacer una técnica un poco más compleja, pues se necesita personal capacitado para realizarla, aparte de que tiene un mayor costo, y a la hora de entregar los resultados puede demorar un poco más de tiempo. Ahora, con respecto al procedimiento, se menciona que hay como diferentes formas de presentación de realizar el estudio. Unos mencionan que pueden ser mediante unos tubos y otros mediante una placa de papel. Entonces, lo que nosotros vamos a necesitar de nuestro paciente va a ser una muestra de sangre, específicamente el suero. Entonces, vamos a tomar esta pequeña muestra de sangre y lo vamos a colocar ya sea en los tubos o en la placa, y pues vamos a esperar que se realice la reacción antialérgeno IgE específica, y pues bueno, se menciona que se debe de dejar alrededor de 3 horas y después realizar un lavado. Ahora, después de que ya se unió el alérgeno con la IgE, se le va a colocar un anticuerpo anti-IgE que va a estar, va a ser nuestro marcador radiactivo, para que después de que se deje en el periodo de incubación, que se menciona que es una noche, se realiza otro lavado y ya se procede a medir la radioactividad de esta muestra. Los resultados que se presentan en esta prueba van a ser semicuantitativos. Se menciona que puede ir de 1 a 4 y se van a expresar en porcentajes. Ahora, con respecto a la sensibilidad y especificidad de las pruebas de IgE específica, pues estas van a variar dependiendo del alérgeno que se va a estudiar. Por ejemplo, RAST se menciona que en el caso de las alergias respiratorias va a tener una sensibilidad del 60 al 80%, y su especificidad va a ser mayor al prick test. Ahora, se menciona que la técnica de RAST no es como la más adecuada,
para seleccionar el número total de los pacientes sensibles, pero por ejemplo, si esta prueba es positiva, la mayoría de los pacientes van a ser sensibles a ese alérgeno que presentó la prueba, y pues lo que nos va a suponer que va a tener una elevada especificidad. Ahora, es importante recordar que aunque nuestras pruebas hayan salido negativas, eso no va a descartar que nuestro paciente esté sensibilizado a un alérgeno en específico. Es importante recordar que, como ayer también lo vimos, que tenemos que correlacionar la historia clínica de nuestro paciente y también las pruebas cutáneas que se les haya realizado previamente. Ahora, pasando con la segunda prueba, que sería el InmunoCAP. Pues bueno, esta va a ser una técnica de diagnóstico in vitro cuantitativa, y esta nos va a permitir una detección rápida del alérgeno, bueno, más bien de la sensibilización a un determinado alérgeno. Ahora, dentro de las indicaciones vamos a tener, se la vamos a mandar a aquellos pacientes que presentan reacciones o síntomas hacia un alérgeno específico. También se pueden utilizar en aquellos pacientes donde se les está llevando un seguimiento o evolución en aquellos pacientes que están con inmunoterapias. También se pueden utilizar en aquellos pacientes donde las pruebas cutáneas hayan salido negativas. Y bueno, también encontramos que se puede utilizar para el diagnóstico de alergias hacia fármacos como los betalactámicos, no betalactámicos y clorhexidina. Y bueno, esta es como una alternativa para que no expongamos al paciente a la prueba de reto. Ahora, también se menciona dónde se puede utilizar. En niños existe el perfil sibilancias rinitis, se van a incluir a los 10 alérgenos como más comunes, y 8 de los cuales van a ser neumoalérgenos, que estaría como lo del epitelio del gato, del perro, el abedul, el olivo, la artemisia, la parietaria, la hierba timotea y el ácaro. Y los otros 2 alérgenos alimentarios que incluirían al huevo y la leche. Ahora, el procedimiento, pues igual vamos a utilizar el suero del paciente. Se menciona que va a ser una cantidad por cada test de 40 microlitros. Y pues bueno, lo único que nosotros vamos a hacer va a ser colocar esta muestra en algún tubo, y posteriormente se va a introducir al autoanalizador. En realidad esto es como más sencillo, puesto que solo se programa el software y hace como todo el proceso. Tanto el proceso como el resultado es automatizado. Ahora, ¿en qué consiste la prueba? Bueno, como ven en esta imagen, se llama InmunoCAP porque está presente en el alérgeno va a estar presente en una cápsula. Y pues bueno, generalmente la cápsula va a estar formada de celulosa. Entonces, lo que vamos a hacer es que a la hora de colocar el suero del paciente, si está sensibilizado, pues la IgE se va a unir al alérgeno. Después se va a realizar un lavado también y se le va a colocar el anticuerpo anti-IgE, que igual se va a unir, y posteriormente se le va a agregar la sustancia fluorogénica o el substrato fluorogénico. Entonces vamos a tener como que el complejo cápsula, alérgeno, IgE del paciente, anti-IgE y pues el sustrato de fluorescencia. Ajá. Después, con respecto al cálculo de resultados, pues se puede incluir en una curva de calibración, lo que va a permitir conocer la cantidad de IgE de cada alérgeno. Pero como les digo, esto va a ser calculado por el autoanalizador y pues nos va a entregar un resultado cuantitativo. Ahora, esta prueba pues tiene varias ventajas, dentro de las cuales pues está el método que es automatizado, además de que el análisis va a ser cuantitativo, se expresa en unidades de unidades de anticuerpos por litro. También va a tener una alta sensibilidad y bueno, también está lo del bajo coeficiente de variación. Se pueden utilizar los extractos crudos
naturales o proteínas recombinantes, y también va a tener va a ser apropiado para aquellos pacientes, como les dije, van a estar en vigilancia. Ahora, dentro de las ventajas es que solo se ocupa pues de 40 microlitros de suero por cada alérgeno, aparte de que solo se puede evaluar un alérgeno por test, y pues también que va a detectar aquellos anticuerpos que tengan baja afinidad o que, bueno, que van a representar una relevancia clínica mínima o nula. Entonces, pues dentro de eso, esas serían como que las propiedades de esta prueba. Posteriormente vamos a tener la citometría de flujo. Ahora, esta va a ser una técnica de análisis celular de paramétricos múltiples que se basa en pasar una suspensión de células de una en una por delante de un haz de láser focalizado. Es decir, así como a grandes rasgos vamos a tener como un canal y aquí, aquí va a estar como que nuestro láser. Entonces, a la hora de, van a ir pasando las células enfrente de este láser, entonces digamos que como que les va a ir tomando una fotito. Y pues bueno, la citometría de flujo se menciona que está compuesta por 3 sistemas, que va a ser el sistema de fluidos, el sistema óptico de iluminación y detección y el sistema electrónico. Así como de una manera muy burda, el sistema de fluidos va a ser por donde van a ir pasando cada una de las células. Después va a estar el sistema óptico, que va a estar constituido principalmente por el láser, y pues el sistema electrónico va a ser que va a ser principalmente la computadora que va a interpretar lo que está tomando el láser y nos los va a esquematizar o ponerlo en gráficas. Ahora, como les dije, a la hora de pasar las células en este canal enfrente del láser, se menciona que hay como que hay 2 tipos de cámaras, por así decirlo. Una que va a tomar una foto frontal y otra que va a tomar una fotito lateral, ¿vale? Entonces, en esta gráfica que ven a su izquierda, vamos a tener esta gráfica que tiene los 2 ejes. En el eje de las X vamos a tener, digamos que lo que toma la cámara frontal, que va a corresponder al tamaño de la célula, y en el eje de las Y va a estar pues la granularidad que tomó, digamos que la cámara lateral. Entonces, aquellas células que tengan o que estén más cercanas al origen, pues van a presentar menos cantidad de gránulos y menor tamaño. Por ejemplo, aquí podemos diferenciar algunos tipos de poblaciones celulares, como aquí las que están representadas, por ejemplo, los linfocitos, que tienen menor granularidad y menor tamaño, a diferencia de los granulocitos, que van a tener pues más número de gránulos y pueden ser un poco más grande de tamaños. Ahora, los resultados se van a representar en diferentes gráficos. Pueden ser los gráficos de puntos, los cuales aquí lo relevante es que nos van a permitir tener a 2 marcadores diferentes. Los histogramas van a presentar solo un marcador. También están los gráficos de densidad, que pueden presentar 2 marcadores igual, y pues igual van a mostrar la frecuencia relativa de las poblaciones, y pues los gráficos 3D, que técnicamente serían como lo mismo, nada más que pues en 3D. Y bueno, aquí están diferentes gráficos con los que se representan los resultados. Como pueden ver, en estos primeros cuadritos van a ser principalmente los que tienen forma de gráfico de puntos. Ahora, quiero que observen esta imagen. Aquí los marcadores son los que estoy señalando. Por ejemplo, en este ejemplo de la imagen, es el marcador CD8 y CD4. Ahora, algunos gráficos los dividen según sus puntos de corte. No sé si han alcanzado, bueno, si es que ya tomaron hematología, pueden haber visto este tipo de gráficos donde están divididos como en cuadrantes. Ahora, estos cuadrantes, no, estos cuadrantes van a estar divididos y, por ejemplo, el cuadrante superior izquierdo va a corresponder a que es positivo al marcador CD8, pero es negativo al marcador CD4. En este cuadrante superior derecho va a ser tanto positivo para el marcador CD8 y positivo para CD4.
En el cuadrante inferior izquierdo van a ser aquellas células que van a tener negativo el marcador CD8, pero positivo el marcador CD4. No, perdón, negativo también el marcador CD4. Ay, perdón, bueno, sí te lo borro. Y en el cuadrante inferior derecho va a ser tanto positivo, no, va a ser negativo para CD8 y va a ser ay, permítanme tantito, borro eso, si no se van a confundir. Perdón, voy a repetir esto porque creo que ya no me va a confundir. Permítanme tantito. Entonces el cuadrante inferior izquierdo va a ser negativo tanto para CD8 como para CD4 y el cuadrante inferior derecho va a ser negativo para CD8 pero positivo para CD4. Entonces todos aquellos puntitos que por ejemplo se encuentran en estos cuadrantes, estos van a corresponder a aquellos linfocitos T CD8 citotóxicos. Estos que se encuentran aquí serían los linfocitos T cooperadores o CD4 y todos los puntitos que vemos aquí serían otro tipo de células que no son ni linfocitos CD8 ni CD4. Bueno, esto es prácticamente lo mismo. Estas otras gráficas van a ser prácticamente lo mismo, solo que con diferentes, van a tener otras denominaciones como pseudocolor, cebra y contornos. Ahora, con respecto a los histogramas, como les dije, solo van a tener un marcador, que por ejemplo en este ejemplo pues sería el C4, y en el eje de las Y va a tener el número de células que presentan este marcador. Mientras más a la derecha esté las células, pues es porque van a expresar mayor este marcador. Y pues bueno, y en estas otras dos van a corresponder a los gráficos en 3D, que como les dije, era prácticamente lo mismo, solo que en 3 dimensiones. Ahora, con respecto a la interpretación, pues estas van a variar tanto del tipo celular que se ha seleccionado, los marcadores a estudiar, el fluorocromo de las células y el gráfico utilizado. Bueno, la citometría de flujo no solo tiene aplicaciones en alergología, sino que también, pues, como les dije, pueden tener aplicaciones en hematología, en oncología, incluso en microbiología. Ahora, se menciona que dentro de los usos, pues, está el diagnóstico y seguimiento de patologías como leucemias, linfomas o inmunodeficiencias primarias. También está la detección de las células cancerosas o tumorales. También permite identificar y caracterizar pues, poblaciones celulares. En farmacología pues, se puede utilizar para estudios de cinética celular. Otros podrían ser el monitoreo del estado hematológico del paciente que es VIH positivo. También se puede utilizar para analizar las funciones celulares, para conocer la cantidad ya sea de RNA o DNA. En microbiología también se puede utilizar para el diagnóstico de bacterias, ya que se menciona que la citometría de flujo puede medir células que van desde, si no me equivoco, 1 micra hasta 10. Ahora, ya la última prueba, que sería la prueba de granulación de basófilos, también se le conoce como el test de activación de basófilos. Aquí lo que va a estudiar esta prueba es el porcentaje de basófilos que se activaron después de haber entrado en contacto con un alérgeno específico. Esta técnica también se menciona que ya tiene varios años de haberse desarrollado, solo que como últimamente se ha combinado el uso de esta prueba con la citometría de flujo, se ha observado que ha aumentado su sensibilidad y su especificidad. Ahora, ¿en qué consiste esta prueba? Pues bueno, aquí tenemos una imagen donde representa un basófilo en reposo. Como pueden ver, este basófilo va a tener su IgE específica y quiero que observen estos 3 puntitos rojos que van a ser los gránulos citoplasmáticos del basófilo. Estos gránulos van a tener en su membrana un marcador que va a ser el CD63. Ahora, cuando llega el alérgeno y se une a la IgE que presenta este basófilo, se va a activar. Entonces, lo que van a hacer estos gránulos es que se van a romper y el marcador que tenía, que era el CD3, va a pasar de la membrana que
que se rompió de los gránulos hacia se va a expresar en la membrana plasmática ¿cómo se llama? Del basófilo. Entonces, lo que nosotros vamos a ver en esta prueba pues, es la expresión de este marcador, lo que significa que nuestro basófilo pues, ya se ha activado. Lo único que se va a utilizar va a ser igual una sustancia fluorogénica para observar los basófilos que se activaron. Dentro de las indicaciones de esta prueba vamos a tener las alergias a medicamentos como un escalón previo para realizar las pruebas de exposición. También se puede utilizar en aquellas alergias alimentarias para ir monitorizando la inmunoterapia y pues también en aquellos procesos alérgicos en los que no se puede detectar por los métodos convencionales la existencia de la IgE específica. Ahora, como interpretación, pues ya les había dicho que esta prueba nos reporta el resultado en porcentajes. Entonces, se va a considerar la prueba como positiva en aquellas que el resultado sea mayor al 5%, pero, por ejemplo, si nuestro paciente presenta un porcentaje mayor al 30%, debemos de tener mucho cuidado porque aquí sí se debe de prohibir la administración. Y pues bueno, aquí hay otra imagen, como resumiendo lo que ya les había dicho, donde pues está la prueba de sangre del paciente, se aíslan los basófilos, posteriormente se les agrega el alérgeno y ya vemos qué tantos basófilos pues se activaron. Y bueno, esta prueba se menciona que igual se ha validado para diferentes alérgenos. Pueden ser para aquellos que son inhalables, donde presentan una sensibilidad del 93% y una especificidad del 98.4%. En fármacos también, por ejemplo, en los betalactámicos y el metamizol. Y en alimentos también se menciona que, por ejemplo, en la alergia de cacahuate tiene una sensibilidad del 98% y una especificidad del 96%. Ahora, bueno, ya casi para terminar, tenemos estas tablitas donde nos muestran diferentes referencias, tanto como de quién realizó el estudio y en el año en que se realizó. Y pues bueno, es como una recopilación de todos estos datos donde nos muestran el alérgeno estudiado, el marcador. Se me olvidaba decirles que en esta prueba de marcadores se ocupa el CD63, pero también se puede ocupar el CD203C. Y bueno, y ya después en las otras columnas pues está la sensibilidad y la especificidad expresada igual en porcentajes. Y pues bueno, eso sería todo de nuestra parte. Espero que me hayan entendido. Y pues ya cualquier duda, comentario, sugerencia. Ok, muy bien. Muchas gracias, doctora. Sí, doctor. Bueno, de este tema es importante que ustedes lo revisen. Por eso los dejé como parte de los temas a presentar por ustedes, porque más que otra cosa tienen que darse cuenta, más allá del procedimiento que pues realmente a nosotros como médicos no lo hacemos, eso se hace todo en laboratorio, las indicaciones, los usos y en qué enfermedades sí se podrían llegar a ocupar, ¿no? Entonces, como vimos el día de ayer, pues las pruebas cutáneas, las pruebas epicutáneas, son el estándar de oro para el diagnóstico, ¿no? Son los que tienen la mejor sensibilidad, muy buena especificidad. Y es el primer nivel de diagnóstico, ¿vale? Es el estudio que se realiza de primera línea en el paciente que vamos a investigar alergia. Obviamente, si este estudio está contraindicado, pues tenemos la variedad del diagnóstico in vitro, ¿no? Este diagnóstico in vitro, hablando de la IgE específica, de acuerdo a la técnica que se debe ocupar, es pues la sensibilidad y especificidad, ¿no? Que nos comentaba su compañera, realmente son mucho más específicas que sensibles, ¿no? Ahora, ¿para qué nos sirve? ¿Qué es sensibilidad? ¿Qué es especificidad? Alguien que nos quiera comentar. ¿Para qué nos sirven estos dos valores de una prueba diagnóstica? ¿Yo, Doc? Sí, levanta su manita para que lo pueda ver. Adelante, doctor José Armando. Sí, la sensibilidad pues son los casos positivos, que pues realmente son positivos y la prueba los arroja, y la especificidad son pues los casos negativos como tal que arroja la prueba. Ok, muy bien. Bien, doctor, muchas gracias.
En términos pues, más sencillos, lo que dijo su compañero es totalmente correcto, ¿no? Se define como aquella prueba que va a detectar la sensibilidad, es como el valor de aquella prueba que tiene para detectar al paciente enfermo dentro de la patología, ¿no? Es una serie de palabras. Para términos fáciles, la sensibilidad diagnostica al verdadero enfermo, ¿vale? Y la especificidad tal cual descarta al enfermo, ¿no? O sea, reconoce al verdadero sano. Entonces, entre más sensible sea una prueba, ¿qué va a hacer? Va a diagnosticar a más pacientes, ¿vale? Y entre más específica es una prueba, ¿qué va a hacer? Va a descartar a más pacientes, ¿vale? Entonces, es por esto que obviamente de entrada, el primer estudio que se solicita en alergia, si no tiene contraindicaciones, son las pruebas cutáneas porque son más sensibles. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Reconocer al verdadero paciente enfermo, ¿vale? Diagnosticarlo, evidenciarlo, corroborar la etiología. Ahora, si no se corrobora por las pruebas cutáneas y tenemos mucha sospecha, mandamos un estudio con más especificidad, ¿no? Como la IgE específica, tal cual, como lo indica su nombre, ¿no? Y este nos va a detectar anticuerpos específicos IgE que van a ir dirigidos hacia el alérgeno a detectar, ¿vale? Depende el laboratorio, son el número de reactivos que tiene incluido en su panel. Regularmente al menos son como 10 reactivos y ya de ahí, pues dependiendo, hay laboratorios que llegan a probar hasta 30, 40, ¿no? Y obviamente, pues entre más reactivos, pues más caro es también el estudio, ¿no? Que esa es otra gran desventaja de los estudios in vitro, su costo. Entonces, su costo también nos podría llegar a tener algunos contratiempos en cuanto al paciente, ¿vale? Aún después de la IgE específica, pues tenemos otros recursos, ¿no? Tenemos otros recursos como la prueba de activación de basófilos, ¿vale? Que nos va a ser de bastante utilidad principalmente en alergia medicamentosa y en alergia alimentaria, ¿no? Es donde tienen la mejor sensibilidad y especificidad y dependiendo a qué grupo farmacológico queramos investigar, ¿vale? Ahora, estos estudios in vitro, sobre todo en fármacos, son bastante útiles, sobre todo cuando tenemos la evaluación de un paciente que presentó, por decir algo, síndrome de Stevens-Johnson, un síndrome de Stevens-Johnson al consumo de, ¿qué les gusta? De difenilidotoína, ¿no? Del DFH, que es bastante común, o carbamazepina. Entonces, la regla de oro para el diagnóstico de alergia a medicamentos es el reto, ¿no? El reto doble ciego, placebo controlado. Sin embargo, exponer al paciente nuevamente al medicamento que le causó una reacción sistémica a una farmacodermia, pues es exponerlo que nuevamente vuelva a presentar a Stevens-Johnson o más allá, ¿no? Que haga una sobreposición Stevens-Johnson necrólisis epidérmica tóxica o que haga una NET o un síndrome de Dres, ¿no? Entidades patológicas asociadas a fármacos mucho más severas y más graves. Es por esto que en casos muy específicos se puede llegar a solicitar esta prueba de activación de basófilos y pues ya nos da los resultados de acuerdo al grupo farmacológico que solicitemos. Y es un estudio seguro, ¿vale? Igual el costo pues sería el gran inconveniente, ¿no? Puede costar desde 5,000 pesos, no, 3,000 pesos por fármaco, 5,000 a 7,000 pesos por grupo farmacológico. Entonces, imagínense, tenemos un paciente que sospechamos entre betalactámicos, quinolonas, AINES. Entonces, la verdad es que sí pueden ser costos bastante elevados. Entonces, se tiene que seleccionar muy específicamente al paciente que se va a ver beneficiado por este tipo de estudios. Y la citometría de flujo, pues definitivamente sí es de bastante utilidad en alergia, sobre todo en inmunología, de membrana. Entonces, si hablamos de células CD4, ¿no? ¿A qué célula nos estamos refiriendo? Doctor... Ay, se me perdió. Doctor Aldo Orduña. Sí, doctor, ¿puede célula? Así es. Es que no comprendo la pregunta, o sea... Sí, en su citometría de flujo le reportan, porque la citometría de flujo no les va a reportar así el nombre de la célula, les reporta el marcador de membrana celular
que caracteriza a esta célula. Si hablamos de células CD4, ¿a qué células nos estamos refiriendo, doctor? ¿Qué células tienen marcador CD4 positivo? ¿No? Bueno, doctora Dulce. Sería linfocitos. Bueno, es que se entiendo. Ok, no se preocupe. Veamos. Doctora Dulce. Híjole, no lo escuché. ¿Cuál dulce, doctor? Creo que hay dos. Ah, caray. Bueno, Dulce Rodríguez, que Sí. levantó la mano. Ajá. ¿Al linfocitos T? ¿Pero cuál, doctora? Linfocitos T, ayer les enseñé una tabla que tenemos muchísimas variedades de linfocitos T, muchas subclases o subtipos o inmunofenotipos. Bueno, doctora Diana Juárez. Linfocitos T cooperadores, doctor. Así es, cooperadores, ¿vale? Muy bien. ¿Y si hablamos de células CD8 positivos? Doctora Daniela Santiago. Sí, si son CD8 positivos, estamos hablando de linfocitos T citotóxicos. Muy bien, ¿vale? Perfecto. Doctora Daniela, usted misma, si nos reportan CD19, CD20, ¿de qué linfocito? Bueno, ¿de qué célula? ¿De qué célula estamos hablando? ¿De CD19? ¿CD19 o CD20? De linfocitos también, ¿no? ¿B? Linfocito B, es de bueno. ¿Vale? Entonces, si hablamos de CD19, estamos hablando del linfocito B inmaduro, pre-B. Y si hablamos de CD20, ya estamos hablando del linfocito B tal cual, ¿no? Ya con su receptor. ¿No? Son diferentes estadios de maduración que sí nos sirven para detectar formas inmaduras del linfocito B, sobre todo en casos de deficiencias primarias. ¿Vale? Y si les sale el resultado de CD16 o CD56, ¿de qué linfocito estamos hablando? Doctora Yamel Adriana. ¿Los linfocitos NK o los natural killer? Así es, muy bien, perfecto. Vale, entonces, esa es la forma en que nos reportan, ¿vale?, los niveles, los valores de las diferentes células que vayamos a investigar. Entonces, es conveniente, digo, no es obligatorio que ahorita ya ustedes en pregrados aprendan estos marcadores, pero en un futuro seguramente sí se los van a ir aprendiendo porque esa es la forma de la lectura de las células. ¿Vale? No nos ponen linfocitos, beta. Hay laboratorios que sí, ¿no? Nos ponen el marcador tal cual y el nombre de la célula, pero la gran mayoría, entonces los que me han tocado revisar, solamente exponen el marcador de membrana, ¿vale? Muy bien, entonces, bueno, ¿alguna duda que les haya quedado de este tema, compañeros? Bueno, me parece que no. Correcto, No, doctores, muchas gracias. Entonces, continuamos, ya pasamos al